tarde para ser mejor. Buenas tardes, hermanos, seguimos aquí en el programa Dios es Amor y por supuesto ya llegamos al centro de atención de todo este día y es aquí en el segmento Siguiendo las Huellas del Papa, donde platicamos un poco todos los lunes sobre cuáles son las enseñanzas del vicario de Pedro. Bueno, perdón, del vicario de Cristo y el sucesor de Pedro, esas son las correctas palabras. Y bueno, en esta ocasión comenzamos con una nueva catequesis que, como siempre sabemos, llevan un poco de secuencia. En esta ocasión pues la catequesis nos empieza a hablar un poco sobre la iglesia. Bueno, hermano Sandro, hermano Aldo, ando medio atravesado el día de hoy. Muy bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como todos los lunes. Contento de estar nuevamente aquí y con este nuevo tema que nos trae el Papa, que es muy lógico, ¿verdad? Terminó con todos los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? En Pentecostés y en Pentecostés sale, ¿verdad? La iglesia a realizar su misión. Y entonces ahora nos da esta catequesis sobre la Santa Iglesia. A mí me gusta mucho lo que dice al principito: hablar de la iglesia es hablar de nuestra madre, de nuestra familia. Estos dos conceptos son importantísimos. Qué importante es que nosotros seamos conscientes de que la iglesia es nuestra mamá. La madre es quien da la vida. Y esa vida nueva en Cristo, ¿verdad?, que el Señor nos inhabita, la recibimos por la iglesia, ¿verdad?, con el bautismo. Igual esa vida de la fe, ¿verdad? La fe se nos transmite en la iglesia, ya sea por nuestros padres, los maestros, los pastores, ¿verdad? Entonces, toda esta vida especial es fruto de esta mamá, ¿verdad?, de esta iglesia. Es también importante porque la iglesia, como todos lo sabemos, no solo son las cuatro paredes que hay, ni tampoco solo son los sacerdotes, sino que la iglesia, que es la propaganda que siempre dice, la iglesia somos todos. Por eso la importancia que tiene la iglesia. A veces se siente uno como excluyente, como que uno solo forma parte de la iglesia el día domingo, y no es así, porque la iglesia es la barca que Dios nos lleva hacia la eternidad. Entonces, si no estamos montados en esa barca, que es la iglesia en sí, formada por Jesucristo, nos llevaría entonces a la salvación. Creo que esto es muy importante y el Papa lo deja claro y dice: la iglesia de hecho no es una institución finalizada a sí misma o una asociación privada, una ONG, y tampoco hay que restringir la mirada al clero o al Vaticano. La iglesia somos todos. Creo que esto es muy importante para ustedes, hermanos, pero para seguir con esto vamos a ver el video y luego vamos a platicar un poco más. Queridos hermanos y hermanas, hoy comienzo una serie de catequesis sobre la iglesia. Es como un hijo que habla de su madre, de su familia, porque la iglesia no es una ONG, ni debe restringirse al clero o al Vaticano. La iglesia somos todos. La iglesia es una realidad muy amplia, abierta a toda la humanidad y con una historia muy antigua. Fue fundada por Cristo, pero hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. 3 puntos quiero indicar sobre esta historia. Lo primero que llama la atención es que al inicio Dios no llamó a Abraham solo, como individuo aislado, sino que acogió también su casa, su familia, sus siervos. Quiso formar un pueblo para que llevara su bendición a toda la tierra. Lo segundo es que no es Abraham quien convoca a ese pueblo, no es una obra humana para que se pide la bendición de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. Su amor es la clave de todo. El tercer punto nos hace caer en la cuenta que pese a ponernos en camino como Abraham, muchas veces fallamos, nos resistimos. Es la historia de la fidelidad de Dios y de la infidelidad del pueblo. Es la paciencia de Dios la que no se cansa de educarnos, como un padre a un hijo, no se cansa de perdonarnos.
el reconocernos pecadores, nos permite acoger esta misericordia del perdón. Y esto nos hace crecer en la Iglesia, y no por nuestros méritos, sino por la experiencia cotidiana del amor de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Puerto Rico, Argentina y otros países. Invito a todos a pedir al Señor fidelidad a su palabra y docilidad para llevar su bendición y su amor a toda la tierra. Muchas gracias. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Y seguimos con el segmento Siendo las huellas del Papa, y después de haber visto el video pues comentamos un poco porque ya entra Abraham en la película, ¿no? Como esa familia, ¿verdad? Ese pueblo de Dios que él se va constituyendo y cabal viene ese otro aspecto que dice que ese pueblo de Abraham desea que lleve su bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, sí, la iglesia es madre, sí, la iglesia es familia, pero es una familia que no es excluyente, ¿verdad? Tú no sos de mi familia, yo no soy de tu familia, ¿verdad? Tú tienes tu familia, no. Esta iglesia es una familia, pero que quiere incluir a todo el mundo, ¿verdad? Y es importante que también la veamos como familia en el sentido de sentido de pertenencia, ¿verdad? Eso es, ¿verdad?, importantísimo. Yo pertenezco soy parte de. Entonces, eso nos hace ver que cuando hay algunos errores, que los hay muchos, porque es la parte humana de la iglesia, los veo de otra forma, porque soy parte de la iglesia. No la veo como alguien que está afuera, ¿verdad? No, yo pertenezco. Y entonces trato de construir, ¿verdad?, en vez de destruir. O sea, somos una familia no excluyente, sino que quiere abarcar a toda la familia del hombre, ¿verdad?, de la tierra. Como el Papa es un perfecto catequista, todo lo hace bien sencillo y lo clasificó en 3 maneras. Y en esas 3 maneras está resumido todo lo que nos quiso decir, que es la historia de la salvación. Primero lo que está hablando Sandro, de que es que todos formamos parte de una familia. Cuando hizo el llamado, no solo dijo a Abraham, vente tú solo, sino que jaló a toda su familia. Y yo creo que en la catequesis que va a dar posteriormente, la historia de salvación es bien amplia. Pero Abraham fue la primera semillita que empezó todo esto. Como Dios hizo una película en el transcurso del tiempo. Hoy que está tan acostumbrado a las películas, la saga, la número 1, la número 2, y Dios hizo una película, por decir algo, perfecta durante 2000, 3000 siglos, donde al final, que es lo que estamos ahorita, que es el final de los tiempos, que estamos con la salvación en Jesucristo. Y cómo es importante el segundo tema. El primero es la familia, cómo jaló a todos. El segundo tema es que fue Dios el que se acercó a nosotros para llamarnos. No fue que Abraham fue a buscar a Dios, sino que fue Dios el que le habló. Y así como Dios nos llama a nosotros. Ese es el amor de Él. Cómo nos atrae por el amor. No nos atrae por un castigo o por lo que sea, ¿verdad?, sino que nos atrae en ese aspecto, que es el segundo punto. La palabra dice que Él nos amó primero, ¿verdad? Y eso desata esa relación de amor, permite que nosotros también le respondamos. A mí me gusta mucho la parte donde el Papa habla de cómo nos va enseñando como un verdadero papá, porque va caminando con nosotros.
nos enseña a caminar como un papá le enseña a caminar a un niño. Hermosa figura de Dios, así hace con nosotros, nos enseña a andar. Y entonces, al entablar esa relación, porque Él nos amó primero, nos acompaña, ¿verdad? Y nos enseña a responderle de la misma forma. Como somos objeto de su gran amor, experimentamos su gran paciencia. Y entonces podemos empezar a responder con paciencia. Porque cuando llega el momento en que quiero ser impaciente, yo me puedo acordar fácilmente de la inmensa paciencia que ha tenido conmigo. Entonces puedo yo también ya responder en una forma, ¿verdad?, como a Él le agrada, como Él me trata a mí. Entonces es esa relación que Él inicia, ¿verdad? Sí. Y así, Y hablando de la paciencia, hablando de la fidelidad. Exacto, y fíjate que está hablando, dice, pero padre, pero es un padre. Dice. Y yo creo que el resumen de ese punto dice que esta es la única condición, dice, fiarse de Dios. Si uno confía en Dios, lo escucha y se pone en camino, y esto es hacer iglesia, como es movimiento, no solo estar estático. Correcto, también es importante el recalcar que es un Dios de amor, no es un Dios de castigo, no es un Dios de odio, y como bien dijo Sandro, Él nos amó primero, y creo que esto es importante recalcarlo, porque muchas veces se dice, te va a castigar Dios, y quizá esta no es la iglesia. Dios es un Dios de amor, y como dice el Papa, dice, el amor de Dios precede todo, Dios llega siempre antes que nosotros. El profeta Isaías o Jeremías decía que Dios es como la flor de los almendros, porque es el primer árbol que florece en la primavera, para indicar que Dios florece antes que todos nosotros. Cuando llegamos a Él, nos espera, nos llama, nos hace caminar, y siempre antes que nosotros. Y esto se llama amor. Sí, importante también, ya la última parte, que es cómo es que Dios ama a los pecadores. Estamos hablando con Sandro de que si la iglesia solo estuvieran los buenos, pues estaríamos vacíos, ¿verdad? Entonces, eso es lo bueno de que nuestra iglesia es incluyente, ama a todos, tanto los que son buenas personas como los que también somos malos. O sea, yo no entiendo todavía cómo hay iglesias que pregonan que solo los buenos deben de estar ahí. Es una iglesia que no serviría, porque si no, no tendríamos la oportunidad de probar el amor de Dios. Porque una persona que se equivoca y lo perdona, como María Magdalena, es la que más amó a Jesucristo como persona, como mujer en ese aspecto, fue María Magdalena, porque le perdonó tantos pecados. En cambio, las personas que todos tenemos pecados, pero creen que no tienen pecados, a veces no aman a Dios como deberían de amarlo. Correcto, y en cuanto a eso, estas palabras del Papa son muy muy bonitas, y dice, Dios te espera, y si has sido un pecador grande, te espera más y con tanto amor, porque Él es el primero, y esta es la belleza de la iglesia, que nos lleva a este Dios que nos espera. También dice que si bien Abraham se fía del amor y se fía de Dios, eso no significa que esta gente estuviera siempre convencida y fiel. Por el contrario, desde el inicio hay resistencias, el replegarse sobre sí mismos, el egoísmo, los propios intereses, la tentación de negociar con Dios para resolver las cosas como quisiera uno. Esto que dice el Papa es la realidad, desde Abraham y el pueblo de Dios escogido hasta nosotros, ¿verdad? Pero es esperanzador, ¿verdad? El que seamos parte de la iglesia, de ese privilegio de ser parte de esa familia, de la familia de Jesús, no está ya hecho todo, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir caminando, escuchando, ¿verdad? Confiando y caminando, porque caemos, ¿verdad? Igual que caían, y por eso es lindo cómo define el Papa la historia de la salvación, es la historia de la fidelidad de Dios y nuestra infidelidad. Vamos a ser infieles, pero ahí tenemos que estar, ¿verdad? Tratando de levantarnos, ¿verdad? Y de incluir a otros a esta gran familia. Siempre estar, si uno se cae, pues hay que levantarse. Es que esa es la fidelidad de Dios, el perdón de los pecados. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Así es.
Y bueno, como todo, el tiempo ya nos está premiando y estamos al punto de las 3 de la tarde para el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, como todos los días a esta hora. Así es que seguimos con más en su canal 8 Agape TV.